Bueno, nos da muchísimo gusto recibir aquí con nosotros nuevamente a Pablo Ulloa. Pablo Ulloa es el defensor del pueblo. Y hay un tema que a este programa, que a nosotros en particular, Le hemos dado mucho seguimiento. le hemos dado seguimiento y nos interesa sobremanera Qué bueno que arranquemos por ahí. porque estamos preocupados por lo que allí pueda ocurrir. Todos saben, estamos hablando del tema de los campesinos del Ceibo. Así es que con Pablo Ulloa vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la situación carcelaria, de derechos humanos, de defensor del pueblo. Está aquí Sí. con nosotros. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal? Buenos días, Germán e Indira. Miren, gracias por empezar justamente por ese punto. Yo sé que Edith tuvo que salir. Sí, Edith está, te pido disculpas, está un poquito. Incluso yo mismo lo tenía dentro de la agenda de temas. Los peregrinos del Ceibo. Por la responsabilidad de Edith y por el seguimiento que ella le ha dado, porque es un tema de su agenda personal incluso. Ella es una periodista muy ética y al mismo tiempo viene de la zona y se formó incluso con la Iglesia Católica en esa comunidad. Y su primera experiencia como periodista fue incluso en la emisora de esa comunidad. Miren, ciertamente ha habido un proceso de mediación que ha sido un tanto inestable y tengo que ser responsable en ese sentido porque incluso yo mismo en un momento me paré y dije que no iba a continuar. Hubieron unas 5 o 6 reuniones. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque llegamos a un punto en el cual hubo un acuerdo real y de una cantidad de campesinos, de peregrinos, se llegó a enlistar y esa lista de personas fue depurada por el IAD. Estamos hablando de unas 200 y tantas personas. E incluso lo conversé con el consultor jurídico, con el presidente de la República, y el trabajo del IAD fue muy consecuente y cumplía con lo que la ley plantea, que es un asentamiento. Y se quedó con los campesinos los criterios por los cuales se iba a hacer la realización del mismo, y el título de propiedad era como plantea la ley del IAD. Luego el criterio del gobierno, específicamente a través del SEA, quiso variar, y en ese momento yo dije que no, porque yo no soy un demagogo. Creo en la responsabilidad del servidor público, y si tú a un grupo, una comunidad, le estás planteando justamente que va a haber un título de propiedad, aún sea de manera provisional y luego a manera del uso de la tierra, como plantea la reforma agraria, ya tú adquieres la capacidad de que sea ya definitiva el uso de la tierra, bueno, es un criterio y lo dice la ley. Yo no puedo venir a variar el criterio de la ley sobre la base de, bueno, un concepto nuevo. Entonces, en ese momento se quiso tal vez variar el concepto, pero volvió a caer el criterio y yo volví a sentarme con las autoridades y tuvimos una reunión en el Palacio Nacional con el IAD, el SEA, el consultor jurídico, y de alguna manera u otra se retomó. Me reuní, y eso sí es una primicia, porque accedí a reunirme con los severinos, porque en diciembre pasado los severinos sometieron unas querellas, porque una de las razones por las que también yo me molesté es porque la tierra que en algún momento se estaba disponiendo para el uso de los campesinos del Ceibo era una tierra que estaba en conflicto entre el SEA y una familia y sus herederos. Estamos hablando de una familia, bueno, de una lista de prácticamente 1.400 personas. Es el cubano, el caso de la tierra del cubano. El cubano es donde hubo un conflicto relacionado con los campesinos. Los severinos son unas 11.000 tareas, que es donde el SEA plantea en su momento poderle dar unas 10.000 tareas a los campesinos que estaban en el conflicto con el cubano. ¿Qué pasa? Que eso es un conflicto que data de la primera sentencia, data prácticamente del 2015. Wow. Y ha sido un proceso que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional. Yo me siento con el abogado y una parte de los severinos y el director del IAD y un representante del SEA. Eso fue la semana pasada. Quedamos que para el 25 o 26 yo lo voy a volver a recibir ya en la sede nueva del defensor con los 6 hermanos y el abogado que los representa, el IAD y el SEA, para entonces poder ya buscar una solución con el Estado, siendo respetuoso, y quiero serlo preciso, y tú que eres abogada me vas a entender, y tú, Germán, que has sido trabajador social. El defensor del pueblo está haciendo un proceso de mediación. Para eso las partes tienen que estar conformes, porque nosotros no tenemos el mandato de la ley para poder hacer nada que esté ya juzgado, mucho menos un proceso judicializado. Por eso quiero ser preciso, porque a veces queremos ser graciosos y yo he tratado de hacer la función del defensor del pueblo lo más apegado a la ley. Pablo, pero en este caso, y disculpe que le interrumpa,
¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? ¿Ya ha fallado sobre este caso? Mira, desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, de la propiedad, del artículo 51, indiscutiblemente los severinos y los subsecuentes herederos ya tienen su sentencia. Ahora, ¿Y qué dice la sentencia? la sentencia le da justamente el uso y tenencia de la tierra a esa familia, porque el problema es que el Estado, en las irresponsabilidades subsecuentes, por eso no quiero significar la gestión del SEA actual, no lo estoy haciendo y lo quiero significar correctamente, porque fíjate que la primera sentencia es del 2015. Ahora, si las autoridades que han subsecuentemente sucedido en el SEA, incluidas las actuales, no recurrieron, no apelaron y ya fueron de primera instancia a corte, a casación, al constitucional, ya hay una sentencia. Ya la actual gestión del SEA lo que me tiene que es ejecutar una sentencia. Claro. Ahora, ya las historias, los alegatos, los elementos, que bueno, que fue una parcela, que fueron 2 parcelas, ya todo eso está muy bien. ¿Y dónde está el tranque entonces? Porque uno dice, el tranque, pero la cosa no, aparentemente está clara. Ahora ya yo entendí la semana pasada esta parte de los severinos, que era un elemento nuevo, y ya por eso estoy diciendo que la próxima semana me reúno con los herederos, vamos a decir, y el lunes había una reunión con el consultor jurídico, el CE y el IAD, para poner ya en el mismo plano, porque a los campesinos del Ceibo, a los peregrinos, hay que buscarle sus tareas en otro predio. Pero ese otro predio va a implicar necesariamente, y eso estoy también siendo responsable, porque es mi posición, tiene que ser un proyecto que implique no solamente la tierra, va a implicar necesariamente que el Estado, como nos tocó en algún momento hacer, por mediación y solicitud del Poder Ejecutivo, un proyecto integral que va a implicar vía de acceso, que el Banco Agrícola, un asentamiento que el Banco Agrícola financie, que Agricultura dé la semilla, que el mismo IAD genere los títulos, que el mismo SEA apoye, pero también la parte relacionada con el agua, o sea, un asentamiento que implique productividad, porque tú no haces nada con tener 30 tareas o 10 tareas, si tú no tienes los mecanismos de producción. Si el asentamiento queda distante y tú le das la garantía y las condiciones a esas 200 familias que cumplen con los criterios de la ley, porque también, ojo, ahí también hay que ser responsable para no incentivar el aprovechamiento la ocupación de la tierra mediante un criterio de ocupación, y ahí también tengo que ser totalmente frugal y coherente con mi posición de cumplimiento gubernamental. Yo sé que las familias acceden, porque real y efectivamente tenemos que hablar con la verdad. Te lo digo porque en esta situación de la tierra, el Estado, desde el punto de vista histórico, ha sido irresponsable continuamente, porque hemos hecho fiesta de lo que no nos corresponde. Lo ha pasado en Bahía de las Águilas, ha pasado en otros asentamientos, y en el Ceibo, que siempre fue una tierra con vocación ganadera, lo que se ha dado es continuamente un uso irresponsable, donde el Estado no ha sido garante de nada, y lo que ha hecho consecuentemente las autoridades es alquilarla, rentarla, ¿Y qué venderla. dicen los peregrinos en esta situación? Los Ante este panorama que se ve como un tranque y una probable solución, pero ¿qué dicen? Los peregrinos, queda pendiente una reunión. Yo sé que el listado fue depurado, sé que en su momento el padre, me dice el director del SEA, se reunió con él. Yo no he vuelto a reunirme con ellos, porque yo quedé justamente que mi próxima reunión era ya con una solución. Realmente yo me reuní por 5 o 6 veces, en eso yo soy muy responsable. Yo no iría nunca a una reunión para volver a repetir lo mismo, y esas reuniones yo fui con el director del SEA y el director del IAD, porque esto es una solución del Poder Ejecutivo para con ellos. Ahora, ya tenemos que buscar una solución, y esa parte yo se lo puse por escrito al consultor jurídico, que ha estado sensible de la situación, y el mismo presidente de la República ha preguntado por la situación, pero ya creo que el tema se ha ido del tiempo, porque el SEA tiene que asumir su responsabilidad de esto. Esto no es un tema relacionado con otra institución, y aquí yo creo que los funcionarios también tienen que ser responsables. Si aquí el SEA es el responsable de la tierra y ha hecho un censo que dice que hay 45.000 propiedades del Estado y tiene un valor de 11.000 billones, bueno, tiene que decir que lo que tiene son 1.700 tareas, tiene que salir a buscar las otras tareas, porque tú no puedes salir a unos campesinos a crearle unas expectativas y luego decirle que no tiene tierra.
Entonces, si no tienes tierra, tienes que buscarla dónde, y donde estén, tienes que tener el liderazgo, en ese sentido, el Poder Ejecutivo, como hizo en Bauruco, porque también yo pongo casos positivos, donde tú puedes generar un GREDAR, abrir la trocha, generarle agricultura, la semilla, que Olmedo con INAPA puede generar el agua y puedes crear las condiciones y las garantías, porque el título de propiedad termina siendo justamente la garantía a la posteridad. Hace la productividad, pero también le da los mecanismos de financiamiento para poder hacerlo productivo. Es decir, todavía no hay una fecha definida para definir justamente esa solución. Yo no puedo definirlo, y si lo haría sería un demagogo y haría mentira, y hasta ahora creo que me he comportado de una manera totalmente recta, y por eso quizás ustedes me tienen algún tipo de respeto y credibilidad a la sociedad dominicana. Yo entiendo que la semana próxima veo a los severinos para buscar ya una solución frente al Estado y que le puedan devolver su tierra, que es lo que le corresponde, y sentarme con el consultor jurídico, que a su vez pueda generar un poder para el director del CEE, el IAD, y buscarle la tierra que le corresponde a los campesinos, que son 202 familias, que dice el director del IAD, que cumplen con los criterios de la reforma agraria y puedan asentarse con las condiciones mínimas para hacerla productiva, porque no hacemos nada tampoco con el mismo criterio. Asentarlo en un lugar que no tiene ningún tipo de capacidad productiva es lo mismo. Ahora, también hay una persona que tiene unos títulos de propiedad que necesita tu tierra para poderla poner a producir. Entonces, por eso digo, ya yo creo que llegó un punto en el cual el Poder Ejecutivo, en su conjunto, porque tampoco es personalizar la discusión, que también es otra irresponsabilidad que pasa continuamente. Aquí yo no vengo a cargar el lado a ningún ser humano. Yo lo que vengo a decir que tal institución y tal institución es irresponsable por tal o cual criterio. Ahora, ya el Poder Ejecutivo tiene que definir esto, porque existe una conflictividad y puede pasar un hecho de sangre que termina siendo lamentable cualquier situación, porque mira cómo estamos lamentando la muerte del hijo de Julio César. O sea, nadie quiere que pase. Y eso es precisamente el foco de nuestra atención. Y yo sé. Es un caso relativamente sencillo, pequeño, en una comunidad apartada del Ceibo. No veo por qué un Estado todopoderoso no pueda solucionar eso. Creo que hay voluntad en algunos funcionarios, pero hay otros como que meten la pata para que, te repito, mira, que se caiga el proyecto. Si hay un punto, y eso lo digo con responsabilidad, si hay un punto que trancó, fue haber cambiado el criterio que se acordó de que la tierra iba a ser con uso, como dice la ley de reforma agraria. Y eso era la tenencia de la tierra con título de propiedad sobre la base de una transitoriedad. A partir de la productividad, luego yo te doy tu título de propiedad definitiva. E inventarse un modelo, un modelo de productividad comunal que no existe en el país, y no fue lo que se habló. Bueno, y en ese momento yo me paré, porque yo no soy relajo. Bien por ti, pero no. creo que debe haber una salida lo más pronto posible, que las autoridades deben... Y es mi posición, y lo he planteado internamente y lo planteo públicamente, porque prefiero salir como una persona que fue fiel a su criterio, a una persona que fue pusilánime o doblegó en una posición que la ley es lo que lo plantea, y yo soy fiel al cumplimiento de la ley. Y nosotros en el día daremos seguimiento al tema, porque por favor, desde el inicio le hemos dado y este caso llegó a mí por la responsabilidad de Edith, lo tengo que decir, y Antoliano está sensible de la situación. Antoliano también porque Edith conoce el asunto. No, totalmente, y Antoliano incluso y yo hemos hablado justamente por la sensibilidad social de Edith y el seguimiento que le ha dado Edith, y tengo que decir que el mismo presidente está consciente del seguimiento que le ha dado Edith. Bueno, entonces el presidente que es el que firma decreto y que está ahí, que tome una decisión, no puede haber un funcionario que ante una directriz dada por el Ejecutivo, porque según Antoliano Peralta, y nosotros le creemos lo que él ha dicho, hay una voluntad de resolver eso. El defensor del pueblo ha estado interviniendo allí, entonces, ¿cómo es que un problema relativamente sencillo no se resuelve? ¿Van a esperar una desgracia? Ojalá que no, Pero bueno, nosotros queremos aprovechar la presencia aquí de Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, para hablar de otro tema que ha salido de la portada de los periódicos, pero queremos saber si es que ya se solucionó o sigue ahí el tema carcelario, Pablo. No. La desgracia que pasó en La Victoria, ya no se habla de eso, ya se solucionó, ya todo está bien. ¿Cuántos muertos finalmente fue? Porque yo creo como que hay un fallo en el conteo. Tú sabes, bueno, tú eres abogada igual, y yo me limito a decir las cifras oficiales, por un tema de criterio de prudencia.
y dicen las cifras oficiales que fueron 13. 13. Yo que viví el momento de la misma situación y me tocó apoyar en la coordinación y buscar una solución, te puedo decir que fue una crisis muy, muy fuerte. Yo me sorprendí el lunes, que vi en la prensa que se estaba pidiendo una medida de coerción y la jueza lo estaba pidiendo en La Victoria, cuando se había acordado que en La Victoria no iban a volver nuevos presos. Entonces, mire. ¿Pero no será los que quedan? No, era nuevo. A nuevos presos. Sí, el lunes estaba leyendo justamente. Ah, bueno, ya mandando presos para allá. Parece que no ha llegado la comunicación al Poder Judicial. Sí, hay una pequeña confusión. Sí. Ustedes saben que se creó una comisión presidida por una persona que a todos nos merece todo el respeto del mundo, que es el magistrado Subero Isa. Nosotros hemos estado trabajando con 4 rectores de universidades, decanos de la Facultad de Ingeniería de 4 universidades, evaluando el aspecto técnico de las parras. Ese es el mandato y es a lo que yo accedí que iba a participar. La Nueva Victoria. Con el magistrado Subero Isa y Rodolfo Valentín y los 4 decanos, para poder adecuar las parras y poder utilizar ese espacio que lo dejaron deteriorar por 4 años para poder ser un espacio ya utilizable como cárcel. Eso ha llevado a un debate técnico porque los ingenieros y arquitectos, de manera que tengo que felicitarlo, independientemente de que el coordinador es el vocero oficial, han hecho un trabajo muy loable para poder definir la parte eléctrica, la parte sanitaria y poder readecuar físicamente la infraestructura de esos 4 pabellones que están allá. Pablo, vamos a hacer ahora entrega del cafecito de la mañana para calentar. El cafecito del día. Tú el sabes cafecito del día. Este viene siendo como mi segundo, porque el primero era a las 3 de la mañana, la primera Ah, greca. igual que yo. Sí, tú estás igual que yo. a las 3 de la mañana. Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. Mira que le gusta el café. Te decía que la parte eléctrica no tiene sujetación ni cableado eléctrico, las parras. La parte sanitaria, lo que estaba conceptualizado pero se lo cogieron. No se instaló. No se instaló nunca. No se instaló. Pero Jehová. Y el cableado como tal. La cisterna estaba una para los 4 pabellones. Técnicamente, los decanos dicen que es una por cada una, porque estamos hablando de 8.000 personas. Claro. Entre otros aspectos, desde el punto de vista de infraestructura, incluso hasta desde el punto de vista de seguridad, ellos tienen un criterio. Con ese aspecto, nosotros lo que estamos diciendo es, este es el modelo que el Ministerio de Vivienda va a licitar para poder hacer eso habitable. Y esta semana el magistrado convocó una reunión y entiendo que con eso se le podrá dar la no objeción a que el ministerio pueda hacerlo. Y quiero ser honesto. Aquí está también en juego la credibilidad de todos como profesionales y no quisiéramos cometer un error que la sociedad nos juzgue como apoyando un acto de corrupción. Nosotros no estamos evaluando porque no somos jueces ni Ministerio Público, actos del pasado. Ahora, lo que salga de aquí tiene que ser totalmente frugal. Y esta semana hay una reunión, el día jueves, mañana, si mal no recuerdo, y la idea es ya poder darle el go ahead, como dicen los norteamericanos, al Ministerio de Vivienda para que haga la licitación. Ha sido un trabajo arduo, quizá más lento del que muchos hubiese querido, incluyéndome a mí, pero tengo que ser consciente que los decanos han hecho un trabajo sumamente bueno. Ahora. Perdone mi ignorancia, ¿y no se puede hacer gradual? Por ejemplo, ok, son 4 pabellones, 8, lo que sea, vamos a hacer uno. Sí. Y descongestionamos la Victoria, claro, no se puede ir avanzando. Claro, Germán, pero hay un tema central. Necesitamos electricidad. Al fin y al cabo, tú lo puedes dividir la licitación en bloques, pero tiene que especificar el cableado, tiene que especificar el grosor, tiene que especificar el ramal. Hay una serie de especificaciones técnicas con las cuales tiene que licitar. Pueden ser 4 empresas paralelas que trabajen. Y con los 1.000 millones, con todo eso que se habla en el caso Medusa, no estaba contemplado nada de eso. Lo que pasa es que ahí viene también, y es un debate que pudiéramos hacer. ¿O se cogieron los planos también? Pudiéramos hacer otro debate. Mira. Yo digo es porque, curiosidad, si ya han hecho esto, si hay 1.000 millones de pesos, si se habla de una corrupción rampante y no sé qué, ¿cómo es que no está contemplado si van a hacer una cárcel, todas esas cosas, cable y agua y no sé? Mira, Pablo Ulloa, recibió el plan de humanización. Con imágenes que me lo mandaron. Una maqueta, una cosa. No, me mandaron el plan de humanización, me lo mandaron al inicio de mi gestión y luego me lo mandaron cuando me designaron esta comisión. Ese era el bloque 3.
que hicieron un montaje para poderlo inaugurar. Lo que yo he visto desde el punto de vista real es que está todo vacío. Yo no sé si se ha devuelto un peso o no a la Procuraduría, y no soy yo que le te va a decir sí o no, porque yo no transgredo los límites institucionales, porque yo, así como soy fuerte en algunas cosas, trato de que la gente también respete mis posiciones para poder mantener la democracia. Ahora, lo que te puedo decir es que lo que existe ahora mismo va a implicar un proceso que por lo menos va a llevar unos 18 meses, indiscutiblemente. Wow, y no hablar con la verdad sería venir aquí a hacer demagogia. Ahora, yo sí creo que se puede hacer en paralelo cada uno de los bloques, módulos, claro, y va a implicar 4 empresas, más las que se tengan que agregar para poder hacer la parte perimetral, dividir las verjas y una serie de elementos que los mismos ingenieros lo tienen conceptualizado, porque de verdad son 4 decanos y fue muy atinada poderlo agregar a que la comisión tenga unos técnicos de ese nivel de calidad, y el magistrado Suberoiza ha hecho un trabajo encomiable, poder articular, y nosotros como secretario de acta, en este caso me acompaña, aparte de a mí como titular, don Harold Modesto, y Edgar está siendo director ejecutivo, Rodolfo Valentín, que tiene mucha experiencia como defensa pública, y estamos haciendo un gran trabajo. En el día de ayer salió un decreto que es creando una comisión que lleva Roberto Santana, que es el que va a llevar el tema relacionado con el sistema penitenciario en sentido general. Ese decreto sería bueno que lo revisen, porque agrega una serie de personalidades que le van a dar también más legitimidad a ese proceso de reforma del sistema penitenciario. Ahora, eso sí es un tema también que el programa yo sé que le va a llevar tiempo dilucidarlo, porque de alguna manera u otra tiene que haber un diálogo honesto dentro del Ministerio Público, porque la comisión que ha creado el presidente de la República y que lleva Roberto va a tener que asumir los 44 centros penitenciarios de República Dominicana, no los 23 que están en el nuevo modelo. Y esa pugnacidad del nuevo modelo con el viejo modelo, tú sabes que va a traer una crisis, porque estamos hablando de corrupción. Claro. Bueno, hasta ahora lo que ha pasado es que el viejo modelo se está tragando. Se está tragando el nuevo modelo. Comió. Exacto, se lo comió. Se lo comió. Te voy a poner un ejemplo real, porque vamos a aterrizar la realidad, porque este programa, gracias a Dios, tiene esa capacidad. En La Vega hubo un señor que mató a una joven que lo fue a visitar en la fortaleza, ¿verdad? Sí. Ese señor fue trasladado a un CCR de La Vega, ¿verdad? Supuestamente él se había suicidado. Sí, digo. ¿Verdad? Da la casualidad que un miércoles yo visité ese CCR y el jueves apareció la autopsia, y en esa celda donde él supuestamente se había matado, la ventana, tú has ido a cárcel, tú has ido a cárcel, y más alta seguridad, la ventana le quedaba aquí. Y yo pregunté. ¿Con qué altura? Yo dije, ¿cómo se suicidó? Entonces cuando pregunto, ¿quién está ahí al lado? Fulano. ¿Y por qué? Narcotráfico. ¿Cuál era el conflicto? Los suicidados. La Jota y Nino Come Mezcla, que son los que controlan la droga en todo el Cibao, tenían un conflicto. Entonces, este muchacho mata a esta muchacha, lo mueven al nuevo modelo penitenciario. Y lo ponen al lado de su adversario. Y entonces terminan matándolo. Sí, no. Lo suicidaron. ¿Quién controla ahí? Ahí no controla la autoridad. Entonces, el nuevo modelo, por más esfuerzo, por ejemplo, nosotros identificamos, y lo planteamos en la primera reunión, casi 500 espacios que se pueden resolver sin prácticamente inversión, que son espacios nuevos, que no hay que construir cárcel. Estamos hablando de impermeabilizantes, estamos hablando de pisos, estamos hablando de empañete, estamos hablando de electricidad, estamos hablando que con resolver Nagua y Samaná. Alguna camita. Nagua y Samaná. Tú resolviendo mujeres, Najayo mujeres, un pabellón, tú descongestionas Nagua y Samaná a mujeres, y tú tienes mujeres durmiendo con hombres allá, y tú lo traes para acá a tener que dignidad humana. Pero también tú estás limitando el crimen organizado que te apodere de las cárceles. Tú tienes Ecuador y Perú y Guatemala, que son un espejo de República Dominicana. Cuando tú permites que el crimen organizado se te apodere de las cárceles, tú perdiste todo el control, seguridad ciudadana. Ecuador es un ejemplo. Tú no tienes tránsito organizado, porque aquí no existe tránsito organizado. Tú puedes perder el control de las cárceles. Tú tienes un proceso de reforma de la policía a medio talle. ¿De qué estamos hablando? ¿De tener 2 policías con una macana en una esquina? Eso no es seguridad. ¿Cómo fue que se llegó a ese nivel de degradación del nuevo modelo? Porque el nuevo modelo
recuerdo que lo veíamos como un ejemplo de lo que debería de convertirse la cárcel de la Victoria, el 15 de Asua, era el aspiracional penitenciario y ahora lo vemos que retrocedió. Para tú ser abogada, tú tuviste que hacer estrado y pasar por cárceles, ¿verdad? Hay un principio básico que es continuidad del Estado. Por más modelo bonito que tú hagas, si subsecuentemente los procuradores no le dan seguimiento a ese modelo, se va a ir cayendo en el tiempo. El interés de los procuradores pueden estar en diferentes focos, porque tú no le puedes decir a una persona cuando llega a una gestión cuál va a ser su foco de interés. Hay gente que son garantistas, hay gente que son penalistas, hay gente que son constitucionalistas. Ahora, desde el punto de vista real, tiene que haber una continuidad. Ese modelo que se creó, por ejemplo, con Radamés, que pasó por Domínguez Brito y fue subsecuentemente, fue perdiendo características al punto tal que ahora lo que tenemos es una administración de personas en recintos. Cuando tú puedas recobrar los principios básicos de ese nuevo modelo y poderlo instaurar, que implica nuevos agentes, con formación, con salario, uso de tecnología, porque ¿quiénes son los que te pasan al fin y al cabo las sustancias y las armas? ¿Son los mismos agentes o son los familiares? ¿Pero por qué? Porque en los recintos no hay control de acceso. ¿Y eso qué son? Son arcos de seguridad, pero las cárceles tienen cámaras. Tú, por ejemplo, tienes la penitenciaría de aquí de Monte Plata. Tienen un área con cámaras que son justamente monitores que te permiten ver todo el perímetro. Eso debiera tener cada cárcel de República Dominicana. El tema de los teléfonos. Los bloqueadores de señales que no llegan a la Victoria. ¿Cuántas veces Indotel hizo una resolución? Presión del Defensor del Pueblo, sí. De la Procuraduría, sí. Del mismo Indotel, sí. ¿Las compañías están dispuestas? Sí. Yo lo he hablado incluso con Danilo Ginebra, el presidente de Altiz. Pero hay que ejecutarlo. En Najayo se instalaron los teléfonos pegados a la pared, como están en todas las cárceles. Yo que he ido a la cárcel de Fuenlabrada, a la cárcel de las otras de España, y en Estados Unidos, y en otras más que he tenido que ir por la misma función del defensor y en otras funciones que he tenido antes de ser defensor, te puedo decir que la eliminación de los celulares es práctica. Te voy a poner otro ejemplo. El uso del efectivo. Nosotros forzamos, yo se lo decía a Dolores, la magistrada de la Junta Central Electoral, con Chami. Se hizo una reunión con el director ahora se tiene que decir presidente, del Banco de Reserva. Y con uso de tecnología biométrica, se podían poner en los cajeros para el reconocimiento del iris, poder eliminar el uso de efectivo. Bueno, y con eso ya tú quitabas el uso del menudeo y se hizo reunión con el director de prisión y demás. Y eso que era una inversión de 80 millones de pesos. Bueno, la verdad es que en la cárcel... Pero fíjate el tema cárceles, sí, todo lo que lleva. Sí, en las cárceles dominicanas sigue dominando y perdóname, Germán, y nosotros hicimos un levantamiento el año pasado y visitamos las 44 cárceles de República Dominicana, para que quede claro que no es que el defensor se ha quedado al margen, sino es un tema de limitación de la misma ley, porque yo tengo que ser respetuoso del rol institucional, porque yo creo en la arquitectura constitucional. Yo no puedo venir a usurpar funciones porque entonces yo estoy transgrediendo lo que el legislador y el asambleísta diseñó en la Constitución de la República. De acuerdo. Mira, Pablo, nos queda poco tiempo, pero quisiéramos aprovechar para pedirte la opinión sobre dos temas. Sí. A ver, el pastor de los Alcarrizos, un violador de gente que va buscando orientación, que gente que tiene fe, y el caso del asalto al Banco Popular. El joven que fue asesinado dentro. La familia dice que uno fue a una cabaña, un motel. Dentro de su casa y otro dentro de la cabaña. Uno, yo creo, o sea, yo hablé con Eduardo López, que es el fiscal que lleva el caso de Santo Domingo Oeste. De Santo Domingo Oeste. Uno de los fiscales que tiene mayor formación, y con él yo pude trabajar el caso de Villacolina, la cárcel que junto con Defensa Pública logramos cerrar con un recurso de amparo. Aquella cárcel que tenía 240 personas y era un espacio de 60, 50 personas, que fue hace 2 años que hicimos ese trabajo. Edward tiene el caso realmente totalmente estructurado y solicitó medidas de coerción, indiscutiblemente. Yo preferiría que, creo que hoy va a hablar o mañana, pero ya solicitó la medida de coerción y ese caso va a tener su curso. Y por un tema de respeto al debido proceso, quisiera mantenerme dando garantías de que creo en el trabajo que ha hecho Edward como tal. Y sí o sí,
sensibilizarme con las víctimas, con las familias y con las personas que fueron afectadas por el pastor. Lastimosamente nosotros a veces nos descuidamos como padres, y eso es una reflexión a la familia, incluyéndome a mí, que tengo un niño, de que tenemos que supervisar también con quiénes están nuestros hijos. Y yo que fui monaguillo, y yo que he sido catequista, y yo que he sido trabajador social, sé que muy probablemente la falta de supervisión a veces nos lleva a delegar responsabilidades que nos toca a nosotros como padres en un tercero, sea maestro. Y ayer yo estaba recibiendo un joven que llegó por la referencia de una persona queriendo que su papá de 58 años, que había sido acusado de violación con una sentencia de la Suprema, fuera descargado, cuando hasta la Cámara G decía que la niña decía que había sido violada. Ahora, en el otro tema del Banco Popular, yo estaba revisando el expediente, porque independientemente que todos nos sentimos totalmente afectados por lo que implica el asalto a un banco, y 2 en una semana, eso llama alerta y a crisis. Totalmente. Y en una sociedad donde vive del turismo, tú te imaginas lo que implica internacionalmente, y yo realmente quise revisar el expediente. Ahora, yo quisiera que se desarrollara un poco la parte del juicio, porque hay unos elementos que yo quisiera ver al Ministerio Público presentándolo como tal. Yo pedí, sí, a Diego Pesqueira unos videos para poder identificar un poco más cómo el DICRIM operó, para poder tener un juicio de valor más propio. Yo estoy esperando unos videos para entonces poder hacer un juicio de valor. Es decir, que eso va a estar bajo investigación del defensor del pueblo. Hay un tema, yo tengo que ser respetuoso. Creo que el DICRIM y la Policía Nacional, junto con el Banco Popular, porque hay que significar que el Banco Popular y la policía hicieron su trabajo, pero siempre ahí es bueno darle seguimiento posteriormente por el tema de la cola, de lo que puede hacer. Bueno, Pablo Ulloa, te agradecemos muchísimo. Discúlpeme que me entendí en algunas cosas. No, para nada, al contrario, ha sido muy fructífera esta entrevista, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a hacer una pausa y al retorno estaremos conversando sobre virus, sobre la gripe. Esa gripe, la gripe y la gripecita y la gripe mala. Y la coronavirus. reforma. ¿Le llaman la reforma a esta gripe? Reforma. Después de la pausa. Dale.